tenemos 11 de la mañana. Si les parece, pues vamos iniciando. Tal vez algunas otras personas se van uniendo pues en la medida en la que pasen algunos minutos más, pero en un orden de respeto para el tiempo de las personas que llegaron a tiempo, les propongo iniciar. Entonces, pues en un primer lugar me gustaría mucho presentar a algunos de los instructores que van a estar en el diplomado. Uno de ellos es Raúl Eizaguirre. Raúl, si estás por ahí, pues te invitaría exactamente, qué bueno. Raúl tiene su base en Perú, tiene mucha experiencia y formación también académica en BDC, tiene certificación por parte de la Universidad de Stanford, pues quien es pionera en esta metodología, y trabaja con la constructora COSAPI en Perú. Entonces, pues Raúl, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos hoy, hombre. Gracias, Guillermo. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Gracias, Raúl. También está Cristian Ramírez. Cristian Ramírez es consultor BIM. Cristian ha estado trabajando intensamente en los últimos años en norma ISO 19650, cada vez más especializado en el tema. Cristian también participa pues o ha trabajado en algunas constructoras, entonces no solamente tiene un abordaje teórico, sino práctico a BIM. Y Cristian, pues hombre, muchas gracias y bienvenido, hombre, a este live en donde estaremos hablando sobre el diplomado. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar acá. Hola a todos. Gracias. Oscar Hiratá tiene también su base en Colombia, es es ingeniero civil, ha trabajado también de manera muy intensa en los últimos años sobre BIM, sobre los protocolos de información, sobre cómo implementarlos en las compañías. Hemos participado en conjunto en varios proyectos pues, que están orientados a la implementación BIM en constructoras, en empresas de gestión de activos. Entonces, Oscar, muchas gracias y bienvenido, hombre. Muchísimas gracias también. Me alegra mucho poder compartir con todos. Listo, Oscar. El objetivo de este live es darles a conocer un poco el abordaje del diplomado que está por iniciar. Me gusta mucho siempre resaltar que este diplomado pues, tiene un abordaje diferente porque hemos visto pues, una oferta importante cada vez más creciente sobre estos diplomados BIM, pero sí que es bien diferente porque tiene un abordaje no orientado a herramientas de software. Cuando hacemos referencia a herramientas de software, pues es el software de diseño, tal vez de los más conocidos, Revit, Bentley, o a sistemas de CDEs, de ambientes comunes de datos, sino que es un diplomado en el cual efectivamente le damos peso, le damos relevancia al tema de la gestión, al tema de la administración, a unos roles que son más gerenciales, si se quiere, a un coordinador BIM, a un director BIM, a un BIM manager. Y eso pues nos hace sentir orgullosos y por otra parte también los comentarios que siempre tomamos el tiempo de recibir por parte de los estudiantes al finalizar el mismo, pues son muy buenos y están en esa misma dirección. Entonces, en ese orden de ideas, pues queremos compartir con ustedes este abordaje que es diferente y lo vamos a hacer a manera pues, de una especie de conversatorio con algunos de los instructores, ¿cierto? Entonces, podríamos empezar, si les parece, Raúl. Yo quisiera preguntarte, dentro del diplomado, pues veo que en el temario, y ese temario, pues insisto, está disponible en la página de Academia, completamente abierto, se van a tocar temas de Lean y de BIM, ¿cierto? Entonces, eventualmente algunas personas podrían intuir que esto hace algún conflicto en esas definiciones y si eventualmente toca arrancar desde cero y dejar BIM a un lado. Entonces, hombre, la pregunta ahí, Raúl, es ¿qué relación hay entre el uno y el otro, entre BIM y Lean? Sí, de acuerdo, Guillermo. En principio, Lean puede entenderse como, o de dos maneras, ¿no? Pueden entenderse de dos maneras. Como una filosofía de gestión o de trabajo orientada a generar el mayor valor posible a y concentrando los esfuerzos en minimizar las pérdidas. Eso como filosofía. Pero también puede entenderse como una estrategia operacional
de excelencia, priorizando la eficiencia en el flujo de producción por sobre la eficiencia de los recursos, ¿sí? Y eso está basado en una serie de principios, métodos, prácticas, enfocadas fuertemente en empoderar a las personas, en transparentar los problemas, y evidentemente solucionarlos, y en mejorar continuamente. Entonces, eso respecto al Lean. Y respecto a la interacción que hay entre el Lean y BIM, hay muchos estudios que han abordado esa interacción y llegando a resultados asombrosos. Es decir, en conclusión de esos estudios, para hacer la historia corta, podemos decidir implementar el uno o el otro, pero si decidimos implementar ambos de la mano, se genera una sinergia tal que los resultados se maximizan. ¿Okay? Entonces, el gran aporte de Lean viene por hacer procesos más eficientes, más integrados, y el gran aporte de BIM estaría desde el aspecto tecnológico, ¿sí? Desde la automatización y la forma de digitalizar nuestros procesos, ¿no? De acuerdo, Raúl, muchas gracias, hombre. Y Oscar, por allá hay otro tema que estás planteando o que está a tu cargo en el diplomado que planteamos, y bueno, hace referencia a un protocolo de información, y por ahí introducir otro concepto que es el plan de ejecución. Hombre, ¿qué es ese par de cosas y qué relación hay entre ellas dos? Estás en mute, Oscar, ahí no se escuchan. Muy bien. Perfecto. Les decía que cuando se está empezando a gestionar la información, aparece una figura que es poco conocida pero tremendamente útil, y es lo que nosotros llamamos el protocolo de información. Es necesario conectar, articular, no solamente metodológicamente a las personas, sino que se le debe dar una forma al contrato. Entonces siempre hay que establecer las responsabilidades contractuales que se deben cumplir durante la ejecución del proyecto. Cuando hablamos de protocolo de información, es precisamente ese clausulado en el cual se encuentran las responsabilidades contractuales. Pero no son las responsabilidades de toda la ejecución de contratos, son las responsabilidades que tienen que ver con la gestión de la información y con el uso del BIM. Entonces, no hace falta que usted escriba un nuevo contrato, no, basta con que usted incorpore el protocolo como anexo al contrato. Entonces, es una herramienta poderosa que acelera y que facilita la adhesión de la gestión de la información usando el BIM a un proyecto. Conectado con ello, digamos, no todos son responsabilidades contractuales, sino que también hay responsabilidades de proyecto. Entonces, es tremendamente clave que todos tengamos claro qué debemos hacer. Entonces, cuando se trata de contarle la historia a los equipos de trabajo, cuando se trata de usted decirle a cada persona cuándo debe actuar, en qué debe actuar, según qué normas o según qué parámetros, según qué estándares, aparece el plan de ejecución del BIM. El plan de ejecución del BIM es precisamente esa pauta, ¿sí?, que se elabora de manera anticipada para dirigir y encauzar a todas las personas, a todos los recursos que van a participar, ¿cierto? Y de esa manera se puede prever que se ejecuten todos los elementos, bien sea durante la planeación, durante el diseño o durante la construcción, inclusive durante la operación de mantenimiento. Logramos que todas las personas tengan claro qué es lo que hay que hacer. Y esto facilita todos los procesos. De esta manera, si yo sé contractualmente, digamos como empresa, qué responsabilidades tengo, y tengo claro qué historia le voy a contar a mi gente, a todos los colaboradores que van a participar del proyecto, vamos a ocasionar la sinergia de la que hablaba y vamos a facilitar que se ocasione esa sinergia que nos comentaba Raúl hace un momento. Entonces, esa es la relación y en eso consisten los dos elementos, el protocolo de información y el plan de ejecución del BIM. Ok, Oscar, y para no dejar este punto abierto, ahorita hablaste de aspectos contractuales, entonces, ¿cuál de estos dos elementos
esos dos componentes, y si se quiere documentos, porque terminarán estando en algún documento, soportan los aspectos contractuales, o los dos a su vez. Ambos lo soportan. Cuando uno establece o instala el contrato, tanto el protocolo como el plan de ejecución deben estar incorporados o deben ser citados en el contrato. ¿Por qué? Porque cuando uno establece el contrato se establecen aspectos generales y normalmente los contratos tienen anexos que son técnicos, anexos que son acerca de las personas y las responsabilidades. Cuando se habla de la gestión de la información usando el BIM, se debe conectar los dos anexos con el contrato. Entonces son complementarios. Ellos ayudan a dar claridad a cómo se debe ejecutar la labor. Entendido, Oscar. Muchas gracias. Ahora, Cristian, hombre, hay un tema que no es nuevo, pero que sí definitivamente está cada vez más en uso y yo entendería que cada vez más indispensable, y es lo que llaman preconstrucción. Contanos qué es eso, hombre, que se habla mucho del mismo y pues obviamente no estará seguramente ajeno a BIM. ¿Qué es eso de preconstrucción, hombre, Cristian? Listo. Dentro del ciclo de vida del activo, nosotros pasamos por una serie de etapas, desde que el activo es solamente una idea hasta que llega a unas etapas de operación y mantenimiento, pero entre ese nacimiento de la idea y esa etapa, por así decirlo, final, tenemos unas etapas que son intermedias, pasando por el diseño, la ejecución del proyecto, lo que es la construcción, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Para nosotros pasar del diseño a la construcción tenemos que tener sentadas unas bases antes de empezar a ejecutar, y a eso nosotros lo vamos a denominar preconstrucción. Es lo que sigue después del diseño, pero se encuentra antes de la construcción. Esto no implica que sea una etapa definida, con unos límites definidos entre estas dos etapas grandes o estas dos etapas macro. Es una etapa que en cierto momento actúa de forma transversal y abarca una parte del diseño y abarca una parte de la construcción. Es un tema que es un poco reciente, pues como concepto, pero está muy marcado dentro de el ADN de las organizaciones, ¿cierto? Porque las organizaciones, así no lo nombren preconstrucción, saben que antes de empezar a ejecutar sus proyectos que requieren de cierta planificación y requiere de ciertas tomas de decisiones que precisamente están vinculadas con esta etapa de la preconstrucción. Entendido, Cristian. Ahora, esa preconstrucción, ¿qué relación tiene con otros dos componentes súper importantes, que son la programación y el control de lo que se programó en términos de tiempo y de dinero durante la construcción misma? Supremamente importante. Recordemos que dos líneas bases de los proyectos que están muy marcadas incluso desde el PMI son lo que es el cronograma y lo que es el presupuesto, ¿cierto? El cronograma y el presupuesto son productos de una maduración y una extracción de información que se hace de diversas fuentes y que nos van a marcar la hoja de ruta durante la ejecución del proyecto, ¿cierto? Son los documentos que nosotros más adelante vamos a controlar. De ahí la importancia en la etapa de preconstrucción, y si ya involucramos temas de BIM como tal, nosotros vamos a aprovechar el modelo de información para darle forma a esos documentos, tomar decisiones en los aspectos de costos y de dinero. De ahí la importancia de generar estos documentos de una forma suficientemente detallada que más adelante nos ayude como mecanismos para el control. Estas dos áreas, así como lo mencionaron Oscar y como lo mencionó Raúl, son producto de una sinergia entre equipos multidisciplinares, unos equipos que están especializados en los temas de costos y unos equipos que están especializados en los temas de tiempo. Entendido, Cristian, entendido. Y ahorita un poquitico de vuelta a Raúl. Raúl, por ahí en el diplomado también hay unos temas que son de la mayor relevancia y tal vez el concepto, el término, pues podría agobiar un poco a las personas que ya están metidas en vino, que están dando esos pasos iniciales porque vienen otros conceptos. Entonces, por allá mencionamos algo de VDC, que es Virtual Design and Construction. Entonces, hombre, contando un poquitico de eso y empatando con lo que hablamos hace un ratico, ¿BDC guarda alguna relación, alguna sinergia de las que estás hablando también con BIM y con Lean? ¿O son cosas que se manejan de forma independiente y hay que sortearlas de cualquier manera? Sin duda está conectado. En simple,
BDC es una manera diferente de gestionar proyectos de diseño y construcción. Y toma como base, como primer motor, a BIM, es decir, el uso de estos modelos virtuales tridimensionales, evidentemente con toda la información que estos contienen. Incluye también prácticas para gestionar la producción, no solamente a la etapa de construcción, sino también a la etapa de diseño, y todo bajo un enfoque de colaboración interdisciplinaria y multidisciplinaria, ¿no? Que es justamente el tercer componente llamado ICE, de Ingeniería Concurrente Integrada, y que todo esto converge en los objetivos del proyecto y también en las necesidades del cliente, ¿sí? Entonces, esta metodología nace en Stanford, y es considerada una innovadora forma de gestionar proyectos y que está dando excelentes resultados a nivel mundial, ¿no? ¿Cuál es su relación con el BIM? Creo que en cierta manera lo he comentado, ¿no? BIM es parte del BDC, ¿no? Es una pieza clave de todo el marco de trabajo BDC. Y respecto a Lean, podríamos decir que BDC en su conjunto es muy Lean. O sea, es decir, Lean adopta totalmente los principios de Lean en su marco de trabajo. Y al mismo tiempo, como les comenté, esta rama o este componente de BDC llamado PPM, que es la gestión, también está estrechamente conectado con la propuesta de procesos Lean. De acuerdo, Raúl. Y Raúl, ¿cómo hacemos para entender que de hecho suena a muchos términos, sabemos que todos son importantes, pero en tu responsabilidad, en particular con BDC, dentro del diplomado, ¿vas a dar algún abordaje práctico para que de ahí salgamos con algunos conceptos bien afianzados, más que con una confusión de términos y no sepamos qué hacer luego con ellos? ¿Cómo lo vas a lograr, hombre? Sí, sin duda. Hemos planteado una enseñanza bastante dinámica y ágil, en el que vamos a transmitir los conceptos, la parte teórica, los métodos, pero acompañado de muchos talleres, workshops, dinámicas, trabajos grupales, de manera que cada uno de los lo pueda interiorizar de la mejor manera posible, ¿no? Y además están los casos de éxito, donde van a poder ver aplicaciones reales de BDC en diversos tipos de proyectos, ¿no? Entonces, estamos abocados a eso, a un sistema de aprender haciendo, no solamente llenarlos de conceptos y de teorías y de términos, sino que puedan aterrizar esos conceptos en algo tangible, ¿no? Okay. Y también aprender de la experiencia de sus compañeros, ¿no? Van a participar profesionales con diferentes niveles de experiencia y conocimiento, entonces a través de los talleres tienen la posibilidad de aprender también de sus colegas. Entendido, qué bueno. Qué bueno. Y entonces entendería, Raúl, por lo que estás diciendo, que este estudio pues, que hiciste con Stanford, pues no se limita a un tema teórico. O sea, la pregunta es, ¿has usado BDC en tus proyectos? Es una realidad, ¿cierto? Contanos un poquitico de si lo han usado. Dale. Sí, sin duda. Yo he tenido experiencia en directamente en más de 5 proyectos aplicando BDC. Y ahorita en COSAPI tenemos una estrategia a nivel empresa en donde queremos que llegar al que el 100% de nuestros proyectos trabajen en BDC. Ya hemos logrado el 50% el año pasado, entonces mi objetivo no es solamente transmitir la teoría, sino con base práctica, ¿no? Entendido. Genial, eso es lo que buscamos. Ahora vamos con Oscar de nuevo. Oscar, también has dado mucha relevancia y definitivamente como equipo pues lo hemos adoptado así y se refleja en el diplomado a la gestión de la información y al trabajo colaborativo.
el diplomado tiene muchos componentes asociados con estos dos conceptos. Hombre, ¿qué son esos dos conceptos? Gestión de información, trabajo colaborativo, y guardan estos alguna relación con la norma ISO 19650, que seguramente cada vez va a estar más en uso en algún momento, tal vez obligatorio. Pues bien, hay algo que digamos es innovador y conecta mucho con lo que acaba de decir Raúl también. Y es que a veces a uno le dicen, venga, colabóreme y la ayuda se ve aislada. O sea, nosotros estamos acostumbrados tal vez a hacer un servicio o a prestar ayuda, a extender la mano de manera separada. Es raro ver que muchas personas actúen de manera simultánea para obtener un resultado de manera dinámica. Entonces, un ejemplo en la industria de la construcción es cuando usted solicita hacer los diseños de un edificio, por ejemplo, o de una vía. Entonces, un fenómeno típico es que entregan el diseño y por allá al cabo de 3 meses se vuelven a ver las caras, revisan algunos temas y luego al cabo de otros 3 meses entregan el diseño final y se acabó. Una de las cosas claves del trabajo colaborativo es poder interactuar de manera continua, de manera dinámica con las demás personas. Y especialmente cuando son equipos de trabajo que están generando un producto que se articula. Por ejemplo, las tuberías del edificio van por dentro del edificio, interactúan con las columnas. O sea, todo es un sistema y un conjunto de sistemas complejos. Hoy en día, ¿por qué es tan complejo colaborar de manera efectiva? Porque es tanta información que no sabemos cómo usarla bien, o tal vez no sabemos cómo articularla. Entonces es más fácil tener paqueticos separados que tener una información reunida e integrada. La gestión de la información es tener el potencial, tener la capacidad de recoger todos esos paquetes y armar uno solo del cual todos nos podamos beneficiar. Entonces, en la medida que yo reúno toda la información a través de una gestión adecuada y todos podemos colaborar desde ahí, desde ese paquete integrado, aparece lo que nosotros leemos en el estándar. Entonces, ¿qué es la norma ISO 19650? Es la suma de todas esas buenas prácticas. Todas esas buenas prácticas. Hey, mucha gente desde hace más de 15 años se ha estado preguntando, ¿cómo podemos gestionar de manera adecuada? ¿Cómo podemos trabajar colaborativamente de manera adecuada? En la norma se resumen todas esas prácticas en una serie de recomendaciones que realmente funcionan en la gente. Entonces, la norma nos enseña, ¿cierto? Nos guía acerca de cómo trabajar colaborativamente, gestionando adecuadamente la información. Esa sería la relación que hay entre los dos y el estándar. Entendido. Y Oscar, desde el punto de vista práctico, también podemos estar tranquilos en que, a ver, ¿qué he visto en el asunto relacionado con la norma? Pues lo primero que uno ve cuando adquiere la norma, pues es una cantidad de documentos que típicamente están en inglés. Para algunos no será mucha limitante, pero luego uno dice, bueno, yo lo entendí. Tal vez después de una segunda lectura uno puede estar diciendo, lo entendí. Pero lo que llama, lo que inquieta un poco es que uno dice, bueno, ¿y cómo pongo esto en práctica? ¿Cierto? En el diplomado vamos a ver algunos aspectos también prácticos, o sea, podemos estar tranquilos de tener aplicabilidad a estos conceptos teóricos. De hecho, Guillermo, últimamente en los entrenamientos que hemos desarrollado, hemos descubierto que no tiene sentido explicar la norma de manera teórica, ¿sí? Pues para eso uno le entrega el folletico, ven, compres el librito y léalo. No, realmente el ejercicio de la norma tiende a ser más práctico. Entonces pasamos más de y es algo rico del diplomado, ¿no? Pasamos del venga, le contamos, que puede resultar interesante, al venga, hacemos y hagamos juntos. Entonces el ejercicio con el estándar es una construcción conjunta, en la que procuramos que las personas lo vean siempre desde el enfoque de sus propias organizaciones. Cada quien tiene una necesidad particular. Entonces es importante que cada quien, conforme avanzamos en el ejercicio, pueda ir descubriendo de qué manera ese ejercicio aplica en su empresa
Y eso solo se logra desde un aprendizaje práctico. Entendido, Oscar. Y me gustaría que nos contaras o nos confirmaras también, ahorita mencionó Raúl que es importante esa interacción de la que estás hablando, ¿cierto? Tratar de traer algunos casos pues un poco prácticos. Si bien es cierto, no estaría bien decir que vamos a resolver todos los casos pues particulares de cada empresa. Es común encontrar que los estudiantes traigan algún caso práctico de su empresa y eventualmente pues no tengan problema en compartirlo, mientras no viole esto pues algunos temas de confidencialidad y resulte esto útil para los demás. Eso es qué tan frecuente eso es en los diplomados. De hecho, cuando estamos conversando el tema, surgen muchas inquietudes de aspectos puntuales, como vos lo decís, todos en la empresa debemos ser cuidadosos con la intimidad de la organización. Aún así, hay cosas que se pueden preguntar y suele suceder que se pregunta mucho en la clase. Y hay eco en esas preguntas, porque normalmente yo aplico el principio de que uno ni es el primero que tuvo el problema, ni va a ser el último. Cuando alguien comparte su problemática, realmente terminamos resolviendo juntos la problemática de muchos. Entonces, siempre que alguien trae una cuestión de organización, pues hasta el momento hemos podido hacerlo en vivo. Y bueno, si llegáramos a tener alguna inquietud o alguna consulta adicional en la siguiente sesión, normalmente retomamos y resolvemos, procuramos que las personas puedan avanzar sobre la marcha, no esperamos hasta el final o algo semejante. Entonces sí, esas preguntas, esas inquietudes de empresa, vamos resolviéndolas conforme avanzamos en las enseñanzas y en las sesiones del diplomado. Excelente, Oscar, qué bueno, qué bueno. Vamos a ir con Cristian otra vez, y Cristian acá retomando un poco los temas de preconstrucción y de la importancia de la norma ISO 19650, y teniendo en cuenta que ha estado tan juicioso estudiando esa norma en los últimos meses, porque he sido testigo pues, de eso. De hecho, pues les cuento, Cristian pues en su pasión y en su juicio pues por ir en esta dirección ha estado haciendo algunos estudios un poco más formales, luego les contaremos detalles. Pero aquí lo importante, Cristian, es de nuevo poner todo este poco de conceptos en una perspectiva práctica. Contanos un poquitico, hemos hablado hoy con vos de preconstrucción, hemos hablado de programación, que hace parte de la misma, programación de tiempo y de dinero, control de los mismos y de norma. Entonces, ¿qué relación hay entre preconstrucción y esta norma ISO 19650? Hay mucha relación. Recordemos que el core del estándar es la información, ¿cierto? Y algo que nos recalca el estándar siempre es que nosotros vamos a tener unos receptores de información y unos proveedores de información. El estándar, al estar enmarcado en las buenas prácticas para la gestión de la información, me permite pensar en unos propósitos. Entiéndase propósitos, el para qué yo necesito la información, que luego me va a permitir moldear ciertos mecanismos o ciertas mecánicas para solicitar la información que yo realmente necesito y ni más ni menos. Entonces, bajo términos del estándar, las áreas de programación y las áreas de presupuestos, por colocarles un ejemplo, actúan como proveedores de información dentro del proyecto, pero esos proveedores de información también necesitan unos requerimientos de información definidos porque ellos van a estar trabajando alrededor del modelo tridimensional del Project Information Model o el modelo de información del proyecto. Entonces, el mapear y el estandarizar y acobijarse bajo el estándar nos va a permitir pues mejorar las prácticas de comunicación con estas áreas que a veces tienden a estar muy aisladas, tienden a ser unas islas dentro de las organizaciones. Si nosotros los invitamos a que todos trabajemos como un único grupo, vamos a mejorar mucho los resultados tanto a nivel organizacional como a nivel de los diferentes equipos de trabajo. Entendido, Cristian, gracias. Y podríamos nosotros con tranquilidad decirle a los futuros estudiantes del diplomado que en relación con preconstrucción y limitándola, si se quiere, un poco a programación de tiempo y de dinero, pueden tener un abordaje práctico, o sea, van a poder salir con algo que sea más allá de conceptos teóricos y de claro que sí. temas muy del libro, pues, de texto. Claro que sí,
nosotros vamos a trabajar pues a lo largo de todo el diplomado pues con una serie de proyectos de ejemplo, pero también vamos a estar en constante comunicación con los estudiantes para poder resolver dudas puntuales. A lo largo del diplomado también vamos a usar diferentes herramientas como por ejemplo Plannerly, que nos va a permitir gestionar la norma mediante un ambiente digital tipo web-based, ¿cierto? Para poder desarrollar el estándar y poderlo aplicar al desarrollo pues, del proyecto como tal. Y lo mismo vamos a hacer con los temas de programación y los temas de presupuestos. Vamos a vincular las herramientas al modelo digital, pero para cumplir con los propósitos que se definen o que se han planteado para el proyecto que tenemos como ejemplo. Entonces, va a ser supremamente dinámico, vamos a estar en constante trabajo. Les vamos a mostrar algunas alternativas que son bastante interesantes, que pueden ser aplicables a nivel de las organizaciones, pero con todo eso también vamos a reforzar lo que es el componente teórico, el entender cuál es la esencia de todo lo que nosotros vamos a plantear dentro del diplomado, que es realmente hacia donde queremos llegar. Que lo que se aprende en el diplomado se pueda extender al día a día, día a día de cada uno de los profesionales. Me he entendido. En este punto, gracias Cristian, yo quisiera como invitar a los asistentes, pues que usemos este espacio de pronto un formato muy liviano, muy desacartonado, y si quieren formular preguntas vía chat, ahí le pediría el favor a Tatiana de que nos cuente, porque no intento como leerlas acá, o si quieren levantar la mano, también pues pueden abrir el micrófono y formular sus preguntas pues sobre el diplomado. Yo pues mientras esto ocurre, y de regreso ahorita Raúl, antes de eso quiero hacer como unos énfasis en que pues aquí hoy pudimos contar con algunos de los instructores del diplomado, sin embargo hay otros temas que también son parte importante del mismo. Uno de ellos es la economía circular, que va a estar a cargo de Slendy Díaz, y en este lo que queremos hacer es referencia a la relación que hay entre economía circular y BIM, en donde pues damos reconocimiento que ahorita pues el asunto de sostenibilidad del planeta pues no es una oportunidad, o no se limita a ser una oportunidad relacionada con los negocios, sino que es un deber ser en donde pues no hay mucha opción más que pues ponernos las pilas, como decimos pues en Colombia, para que esto funcione y para que estos diseños sean sostenibles y cómo pues esto realmente se hace una realidad. También hay un componente importante en el diplomado de realidad aumentada, y aquí pues se le ve tal vez, si se quiere, como un poco divertido, porque se crea una aplicación de realidad aumentada durante el módulo, pero básicamente se le da un enfoque en donde se quiere relevar cómo esta tecnología, que hace parte de la cuarta revolución industrial, realmente soporta los componentes BIM y facilita tal vez procesos depende de lo necesario en cada caso, de coordinación de diseños, eventualmente de ventas, de proyectos. Bueno, las aplicaciones pues son múltiples para eso. También en la academia, nosotros hemos estado enfatizando mucho en unos pilares nuevos, ¿cierto? Esos pilares nuevos son la inteligencia artificial y la automatización de procesos, RPA. Y de hecho, pues, les cuento, en la plataforma de academia hay unos cursos nuevos, uno de ellos asociado con el aprendizaje, Machine Learning, parte de inteligencia artificial, con Python, está disponible en la plataforma, y el otro es justamente de RPA, de automatización de procesos. Volviendo a conectar con el diplomado, vemos importante, fundamental, la automatización de los procesos, y esta porque permite pues liberar tiempo de los colaboradores de tareas tal vez que son pues repetitivas, eventualmente hartas por la misma razón, pero que también son propensas a errores porque pues son repetitivas y el ser humano pues yo creo que en mayoría preferimos pues hacer tareas que requieran pues de nuestro habilidades pues intelectuales. Entonces, en ese orden de ideas, la automatización pues sí que viene siendo un pilar importante a través de todas las industrias. En el caso de BIM en particular, aunque de nuevo tiene muchas aplicaciones, una de ellas que vemos en el diplomado es la automatización de procesos de diseño. Y hay una herramienta de entre muchas, pues en este caso se usa Dynamo como referencia,
para automatizar procesos de diseño y evitar tareas repetitivas, pues, ¿cierto? Raúl, un poquitico de regreso a vos, y Tatiana, por favor, nos interrumpís sin problema cuando hayan preguntas. Nos gustaría saber, Raúl, en esta aplicación de BDC, podríamos decir que COSAPI es una empresa un poco salida de lo estándar. ¿Cómo ves como que la industria en la región nuestra empieza a usar BDC en su día a día? ¿Cómo lo estás viendo? Sí, bueno, desde sus inicios COSAPI ha sido una empresa innovadora, más uno de sus valores es la innovación. Uh-huh. Y en esa línea la estrategia que tenemos es justamente impulsar BDC en todos nuestros proyectos, no solamente proyectos de edificaciones, sino proyectos horizontales de carreteras, proyectos de plantas industriales. Todos buscamos que todos nuestros proyectos sigan esa nueva modalidad de gestión, de gestionar proyectos de diseño y construcción, ¿no? Uh-huh. Y eso involucra sin duda también movilizar personas, cambiar mentes, ¿no? Que es lo más difícil, no solamente instalar o implementar software, sino cambiar la manera de cómo hacemos las cosas. Y ahí es donde está el mayor reto. Y en la región, al menos acá en Perú, hay muchas industrias con esa visión, ¿sí? Empresas pequeñas, medianas y grandes, ¿sí? Uh-huh. Y de lo que me han comentado también mis colegas en la región, también en Chile se viene impulsando mucho esto, en Brasil está entrando también con fuerza, en México, no estoy muy seguro si en Colombia, yo espero que siga, por los diplomados que hemos tenido anteriormente, de los alumnos esté implementando alguna de estas prácticas en sus empresas, y seguro que sí, ¿no? Sí. Entonces yo creo que está tomando cada vez más fuerza, porque principalmente nos ayuda a alcanzar los resultados que tanto ansiamos como industria, ¿no? Entendido. Gracias, Raúl. Oscar, por ahí hay otro término que seguramente es muy común, pero tal vez a la hora de ponerlo en práctica, pues empiezan las dudas, y que es parte importante del diplomado, y la interoperabilidad, ¿cierto? Hombre, brevemente, eso a qué hace referencia, Oscar. Cuando hablamos de interoperabilidad, hablamos solamente de herramientas de software, pero ¿qué más hay ahí detrás de ese concepto, hombre? Y estás en mute, Oscar, ahí. Ahí sí. No se te escucha, Oscar. Ya. Te decía que hay un fenómeno que se ha tenido en las empresas y se ha perdido de vista. Y es algo muy particular. Precisamente me formulaban esta semana una pregunta acerca del tema, y es ¿cómo paso la información de una realidad a la otra? Por ejemplo, ¿cómo hago que la información que está en las maquetas tridimensionales, las personas de la disciplina financiera puedan aprovecharla? ¿Cómo hago que la información que tenemos en la maqueta tridimensional, los de recursos humanos, puedan aprovecharla? ¿Cómo hago yo para que las cosas que tal vez los de cuidado ambiental tienen en libros de Excel o en hojas de cálculo pueda ser utilizada por las otras disciplinas? Esa interacción de la información en diferentes formatos, inclusive de una misma realidad de información tridimensional, pero que está hecha en diferentes herramientas, se ha convertido hoy en día en un gran bloque en el camino para quienes están tratando de avanzar en sus procesos de transformación digital y de aplicación de todo lo que tiene que ver con la gestión de la información y las demás metodologías que aprovechan el BIM. Durante el diplomado nosotros procuramos abordar ese problema. Y abordarlo, yo siempre he dicho que para abordar ese problema hay que tener dos cualidades. No, uno, ser muy creativos. Hay que tener un abordaje creativo, porque el problema tiene en sí mismo su autenticidad. Cada empresa
dado que las empresas tienen diferentes herramientas, diferentes plataformas, cada empresa tiene su propia necesidad. Pero en la medida que lo discutimos y que vamos construyendo esa particular estrategia con la que la empresa puede llegar a resolverse, vamos también encontrando que el fenómeno de interoperabilidad tiene muchas aristas comunes y que en la medida que todas las empresas empezamos a adoptar soluciones similares, facilitamos que todo el ecosistema vibre y se acomode de manera similar. Interoperabilidad es un fenómeno que creo todos abordamos, casi todos los docentes tocamos un poquitico de ello y a lo largo del diplomado vamos resolviéndolo y vamos dándole claridad. Interoperar es clave, que la información pueda fluir es clave. Entendido, Oscar. Muchas gracias. Por otra parte, también quisiera traer otros temas. Hay otro docente que hoy no pudo estar con nosotros, Nicolás Serna, tiene su base en Colombia, y Nicolás nos va a acompañar con temas asociados con cómo es que se lleva BIM al sitio de obra, ¿cierto? Porque eventualmente podemos, en unos conceptos iniciales, tener la percepción de que BIM pues, se asocia únicamente con diseño. Cristian nos ha contado hoy pues, que esto realmente va a la etapa de preconstrucción, nos ha hecho una introducción a que va al sitio de obra, pero efectivamente pues, en el sitio de obra también hay necesidad de manejar y de gestionar esta información y los cambios que se puedan solicitar desde el sitio de la obra. Entonces por allá aparecen unos conceptos de solicitudes de información, de submittals, y en general pues de lo que es típico en la obra, control de calidad, control de seguridad, y les cuento pues que Nicolás Serna en su contenido pues nos va a estar hablando de esos conceptos, y con esto lo que quiero mencionar en el fondo es que pues los contenidos del diplomado sí que están orientados a cubrir un ciclo de vida más completo y no solamente limitado a la parte pues, de diseño. Perfecto. También me gustaría resaltar con respecto a los contenidos relacionados con herramientas de software. No son el core de este diplomado. En algunos casos, como tal vez Cristian lo mencionó, pues serán necesarias, entonces tendremos que usar efectivamente una herramienta tal como Presto, o tal vez alguna otra de CAD o algún Plannerly, pero de forma muy puntual y con el propósito de aclarar los conceptos y de ponerlo en práctica, pero no es el diplomado orientado a esas herramientas. Sin embargo, para quienes tienen interés en esas herramientas, también van a tener acceso a la plataforma de academia, que los invito a revisar porque tiene contenidos nuevos y bien importantes, bien relevantes para este tema de BIM y que están siendo alimentados de forma continua. Por acá veo una mano levantada, Gloria. Hola Gloria, muy buenos días, ¿cómo estás? Adelante. Muy buenos días a todos, Guillermo. Gracias por la invitación a esto, muy interesante. En la medida en que pasan los minutos, ustedes van respondiendo a las preguntas que tenía yo acá escritas, sin embargo, tengo todavía un par, y es logístico, ¿no? ¿Cuánto dura el diplomado y qué intensidad horaria tiene? Y si hay límite de personas para inscribirnos. Otra pregunta que tengo de pronto para Cristian acerca de la norma, pero cuéntame sobre el tiempo del diplomado. Perfecto. Yo aquí voy a pedir apoyo a Tatiana. Tatiana, buenos días. ¿Nos cuentas, por favor, la fecha de inicio y la intensidad que es en las noches? Y es seguramente, pero tengo dudas con eso, no quisiera dar alguna imprecisión. Entonces, Tatiana, buenos días. ¿Nos ayudas con la respuesta para Gloria del tema logístico? Muy buenos días, claro que sí. Ya te voy a dar la información. El diplomado inicia dame un segundito. El diplomado inicia el 9 de marzo. Es de martes a jueves de 6 p.m. a 9 p.m. y es en modalidad completamente online. Perfecto. De hecho, Tatiana, y estaba olvidándolo, pues en aspectos comerciales, pues que finalmente también es necesario tenerlo en cuenta. Entiendo, Tatiana, que para los asistentes a este live, pues hay un descuento, ¿cierto, Tatiana? ¿De qué orden es que tal vez lo tenías más claro, ¿cierto?
Listo. Gracias, Guillermo. La fecha de finalización, por si de pronto a veces no es tan fácil hacer como la cuenta, es el 16 de junio, estaría finalizando. Y tiene una duración completa de 126 horas, para que lo tengan presente. Las personas que se inscribieron a este live pueden tener un 20% de descuento. O sea, al finalizar este live los podemos llamar y les contamos más un poquito acerca del diplomado, les podemos compartir el brochure, aunque como ya les dijo Guillermo, lo pueden encontrar en la página web directamente con todo el contenido, pero los llamaremos y les estaremos contando para que puedan aplicar con este 20% de descuento. Muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias. Y de pronto para Cristian, sobre la norma ISO 19650, esta formación que se da es en la NTC, o sea, vamos a hablar de la norma normalizada, valga la redundancia, para Colombia. Sí, Oscar habló un poquito acerca de la norma para el plan de ejecución BIM. Yo creo que él responde mejor la pregunta. Sí, señora. Sí, señora. El ejercicio completo se hace alrededor del estándar. O sea, de hecho, yo en las últimas conferencias he dicho algo muy particular y yo creo que eso nos enfoca mucho. Antes del estándar se hablaba de metodología BIM. ¿Sí? Entonces, antes del estándar uno corría un riesgo de que le contaran alguna historia particular. ¿Sí? Entonces, alrededor de la metodología del BIM hay muchas historias. Y el riesgo es que, Gloria, a ti te cuenten una historia y luego vos vayas y preguntas, por ejemplo, al vecino y te cuente una historia diferente. Nosotros evitamos eso alineándonos completamente al estándar. Entonces, el estándar es ese resumen de todas las historias. Y es una historia que estamos contando en todo el mundo. Entonces eliminamos el riesgo del cuento diferente con el vecino. Todos vamos a hablar el mismo cuento. Y es lo que está precisamente normalizado hoy en día. Lo que yo he visto en el medio es que hay una ISO que circula en el mundo, inclusive vi la versión en inglés, pero existe ya la NTC para Colombia, el ICONTEC la adaptó al contexto país, entonces ya tenemos una ISO 19650 para Colombia. Seguramente sí, existirá también, es la NSL, que es la de Chile, y en fin, ¿cierto? Pero Sí, que señora. trabajemos pues como con la de Colombia para no ir a... De pronto... Pues ahí- Que sí. Las ayudas didácticas, por ejemplo, lo que recomiendo es, por ejemplo, si en algunas partes de la norma no se comprende muy bien, es remitirse a la fuente, a las soft landings de los británicos, porque algunas cosas de la norma ellos las explican muy al detalle entre las soft landings de ellos. Entonces, esas serán las recomendaciones que se les harán, ¿cierto? Pero la alineación es completamente sobre la referencia, pues, colombiana como tal. De todas maneras, el origen es único, ¿cierto? Y así estemos hablando en Chile, estemos hablando en Colombia, estemos hablando en España, los conceptos son o surgen a partir de una norma base, ¿cierto? Que fue lo que nos heredó la PAS 1192. Gloria, Gracias. complementando a ello, hay un riesgo, sí, frente a tu inquietud, y es real, y es que cuando algunas entidades territoriales o las entidades normalizadoras hicieron la traducción, digamos que procuraron tropicalizar un poco los términos que se usan en el estándar. Hay una cualidad que procuramos mantener en Colombia y un poco alineados con México también, y estamos procurando como que se expanda. Y es que nosotros estamos promoviendo ser fieles al estándar en inglés. ¿Sí? Entonces, digamos que aquí en Colombia tenemos una ventaja grande y es que tenemos una relación desde el lenguaje muy directa con lo que se produjo en el estándar original. De tal manera que es fácil leer la NTC ISO 19650, las 4 partes que están ya traducidas, y poder relacionarlas con cualquier ayuda internacional, que es un poco a lo que se refería Cristian. Así que el lenguaje y la orientación del estándar se mantiene fiel a lo que nos cuenta el estándar en inglés. Y digamos que eso nos va a mantener alineados con la mayoría de territorios. Ya si hablamos de algunos territorios latinos, sí habría que hacer un esfuerzo pequeño, porque hay unos territorios en los que sí se hizo una adaptación bastante
particular, pero no debe suponer un mayor inconveniente. De acuerdo, no sabía que habían 4. 1, términos y condiciones, 2, la entrega del activo, y la 5, que es la de seguridad de la información, pero... Y la 3, la 3 ya está... la de gestión de activos, sí señor. La gestión de activos es correcta. Qué bueno. Y cuando vamos en el diplomado a trabajar, de alguna forma con herramientas para, digamos, practicar esas teorías, entonces las herramientas debemos tenerlas nosotros, los asistentes del diplomado, para hacer esas prácticas y demás. Entonces pediríamos en orden a las empresas que nos instalen las herramientas que sean necesarias para estas prácticas, o cómo se resolvería eso. Gloria, ahí la mayoría de herramientas tienen su versión trial, ¿cierto? Entonces podría ocurrir que alguna empresa tenga como ejemplo Presto. Bueno, entonces usarán su versión. Sin embargo, quienes no lo tengan, en ese ejemplo en particular, Presto tiene un trial de 90 días, ese dura muchísimo, ¿cierto? Entonces se usa ese trial y para efectos de los propósitos mismos es suficiente. Entonces, cada una de esas necesidades pues tiene su soporte en una versión de trial, de demo, en algunos casos algunos de 30 días, pero de nuevo no es lo más intensivo en el diplomado, y eso es lo que nos gusta mucho del mismo, ¿cierto? Que podemos generar diferencia. Perfecto. Listo. Guillermo, muchísimas gracias pues a todos. Yo le gusto en saludarte, qué bueno. ¿Hay alguien más que quisiera preguntar, aportar algo? Perfecto. Siendo así, pues les agradecemos mucho el acompañarnos, en particular, pues gracias Raúl, Oscar, Cristian. De nuevo, les invitamos a que revisen el tema con prontitud, pues está por iniciar el diplomado, y a que tomen ventaja a quienes han asistido pues de ese descuento que está muy alto, pues de 20%. Eventualmente, cuando hay unos grupos también pues de alguna empresa, podemos hacer alguna excepción del mismo estilo. Entonces les invitamos a conversar con nosotros y a que podamos compartir y disfrutar ese diplomado. No siendo más, pues les agradezco mucho y les deseo un buen resto de día. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego, gracias. Adiós. Feliz día, esté muy bien.